Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este lluvioso amanecer de lunes. Comenzamos la semana con la expectativa de agua, de lluvia. Será una semana de racionamiento nuevamente para los bogotanos. Hay una noticia internacional urgente. El ejército israelí lanzó esta madrugada 150 ataques contra blancos de Hezbollah en el Líbano, en una guerra que ya está a punto de completar un año y que ha sido a propósito el gran motivo de una disputa, de una discusión en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos. Es la embajadora, se llama Deborah Lipstadt, para el monitoreo y el combate del antisemitismo, que le dice al presidente Petro que tiene un discurso antisemita. El presidente Petro le pide respeto, le dice que no confunda y le dice que no es cierto. Y le intenta explicar a ella, una experta en el tema, le intenta explicar que los descendientes de Sem, árabes y judíos, son todos semitas. El presidente Petro, que tiene la manía, el discurso, de decir que todo es culpa del fascismo, relacionarlo todo con el Holocausto y decir que Netanyahu se porta como se portó Hitler hace más de 80 años. Ya les vamos a hablar de la polémica pelea a bordo de en medio de una gira internacional que está comenzando oficialmente hoy en Estados Unidos. Se reúne esta mañana en Nueva York el presidente de Colombia con el secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, y mañana dará el discurso anual en la Asamblea General allí en Nueva York. El presidente estuvo primero en Chicago, en donde se reunió con el canciller de Alemania, y luego viajó a Nueva York, en donde ayer domingo tenía un encuentro con colombianos en Estados Unidos. A ello lo dejó esperando en un auditorio que se llama La Guardia Community College. Y dice Presidencia que no llegó porque estaba terminando el discurso de mañana, que será sobre cambio climático y la guerra en la Franja de Gaza. Esa guerra, es el motivo de la última de las muchas peleas del presidente Petro. Le acusa el gobierno de Estados Unidos de tener una retórica antisemita, gobierno de Estados Unidos que por otro lado está en plan de colaborar para efectos de la seguridad del presidente Gustavo Petro, que ha estado molesto, le respondió en tono molesto a la embajadora Lipstadt diciendo que no es antisemita, que no es antijudío, que no confunda y que respete la libertad de cultos. Lo que no dice el presidente Petro es que esos árabes, esos palestinos que él está defendiendo hoy, son los que hace casi un año comenzaron la guerra, atacaron el 7 de octubre, mataron, recuerden ustedes, 1.700 personas que estaban en un concierto en la frontera con Palestina. El presidente Petro eso lo omite, de eso nunca habla. El presidente Petro, que a propósito anoche volvió a transmitir la sexta alocución presidencial de 2 meses, otra vez un discurso sobre todo y sobre nada. Casi 20 minutos en los que se dedicó a atacar a los medios de comunicación que, dijo falsamente, se dedican a atacarlo y a insultarlo a él. El presidente Petro, que en su vida política fue un consentido de los medios de comunicación, ahora se queja y dice que obedecen a los más ricos del país, que la prensa habla con sevicia, con perfidia y con bajeza. Este es el tono del presidente Petro, que hace apenas 11 días se había comprometido a respetar la libertad de prensa y volvió a repetir en el discurso de anoche que lo quieren matar, que él no está loco ni paranoico y que es un plan de las corbatas, así le dice ahora la conspiración, con volquetas llenas de explosivos o con veneno, que esas volquetas buscan un golpe parlamentario en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Ataca al Congreso, al Consejo Electoral y a las Cortes, porque dice el presidente, esta es su teoría de siempre, que sus reformas se las está negando porque tocan intereses de gente muy privilegiada. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar de privilegiados y vamos a hablar del discurso del presidente Petro de anoche. Discurso en el que el presidente, por otro lado, ratifica la insólita invitación a un acuerdo nacional. El que no hace sino atacar, sino ofender, habla al mismo tiempo de que está dispuesto a sacrificarse por un acuerdo nacional. Una locución grabada en Gigante Huila, en donde estuvo el viernes de la semana pasada, y desde allí, desde el departamento del Huila, lanzó una increíble puya a quienes construyeron Hidroituango y la represa del Quimbo, que queda allí en el departamento del Huila. El presidente Petro tiene la teoría de que esas obras nunca debieron construirse. Él, claro, es experto
en criticar obras construidas en hacer muy poco. El presidente Petro dice que esas obras fueron construidas sobre muertos, que no es cierto, eso es un mito de una amiga política, la senadora Zuleta, que dice que hay muertos debajo de Hidroituango, como también hay un mito alrededor del Quimbo, que hay muertos allí en el Quimbo. Le responden desde Medellín, en EPM, recordándole que apenas la semana pasada taponaron definitivamente el túnel de desviación que había provocado la emergencia del 2018 y que ya el riesgo de otro problema en Hidroituango es mínimo. Hidroituango va a darnos a todos los colombianos el 17% de la energía que consumimos. Hablando del gobierno, una última: esta semana quedará protocolizado el golpe. El presidente Petro será ganador en la elección del procurador. Su candidato Gregorio El Hach es, sin duda, tiene los votos para ser el nuevo procurador. El presidente Petro se refiere a una tutela que fue interpuesta diciendo que le quieren quitar el derecho para ternar a su candidato, que no es cierto, él tiene el derecho, solo que abrió un concurso y después él lo irrespetó. Ganará con El Hach, pero perderán los petristas que predicaban una cosa diferente sobre la politiquería en la Procuraduría. Y les actualizaré en segundos de las emergencias por los incendios en todo el país. Ya está controlado el incendio gravísimo alrededor de Mondoñedo, en la salida occidental de Bogotá, pero hay 9 incendios todavía muy activos en el Tolima especialmente, pero también Huila, Valle y aquí en Cundinamarca. Incendios que siguen afectando hectáreas, incendios a la espera de que caigan lluvias y lloviznas esta semana en Colombia. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en este lunes 23 de septiembre. Esta semana vuelve el racionamiento de agua a Bogotá. Recuerden eso, ya les contaré de la rechifla que hubo anoche en la final del fútbol del Mundial Femenino a don Ramón Yesurum y a Gianni Infantino en la premiación a Corea, que es el campeón del Mundial, que se celebró exitosamente en Colombia y terminó con lleno total del Campín. 6 de la mañana, 7 minutos, lo más importante, enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Esta mañana el ejército de Israel está informando que está llevando a cabo amplios ataques contra objetivos de Hezbollah en el Líbano, porque Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, lanzó más de 100 cohetes alcanzando una amplia zona del norte de Israel, llegando incluso muy cerca de la ciudad de Haifa. No country can accept the wanton rocketing of its cities. Mientras Netanyahu dice que Israel tomará cualquier acción que sea necesaria para disminuir la amenaza de Hezbollah, el líder del grupo advierte que el conflicto entró en una nueva etapa. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, hizo llegar una muy pública advertencia del presidente de Estados Unidos a Israel. Con respecto a lo que sucede en Oriente Medio, el presidente Gustavo Petro le respondió a la embajadora especial de Estados Unidos contra el antisemitismo, Deborah Lipstadt, quien lo calificó de tener una retórica antisemita al comparar lo que ocurre en Gaza con el holocausto nazi. ¿Cómo puede llamar esta señora antisemita a una persona que se opone a un genocidio? Si es precisamente los antisemitas los que hicieron genocidios en el mundo. ¿Confunde? Algo está pasando, una paradoja. Y en su idea de un acuerdo nacional, el presidente Gustavo Petro da 3 opciones para corregir el rumbo del país. Hace 35 años firmamos la paz. Y paz es lo que quiero para el país. Hay 3 alternativas para Colombia. Volver al fusilamiento de miles de jóvenes, centenares de masacres y sangre por doquier, o imponer los cambios a la fuerza, o lograr la paz dialogando y logrando que los cambios que necesita el pueblo se hagan de forma dialogada y tranquila. El presidente aprovechó para criticar nuevamente a los medios de comunicación y se refirió otra vez al supuesto intento para sacarlo del poder. Están buscando con artificios y manipulaciones jurídicas tumbar al presidente elegido por voto popular de las y los colombianos. Para el asesinato quieren usar venenos o volquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores.
El presidente Gustavo Petro prepara su discurso para la Asamblea General de Naciones Unidas y a la par adelanta una agenda de reuniones de alto nivel junto a su delegación. El mandatario aterrizó el sábado en Chicago, en donde sostuvo un encuentro con comunidades colombianas, y aunque también tenía un encuentro con connacionales ayer en Nueva York, a este no llegó. En su reemplazo llegó una delegación de gobierno encabezada por el canciller Luis Gilberto Murillo. Agradecimos a Estados Unidos por la colaboración en términos de poder facilitar información relacionada con la seguridad del presidente de la República y los riesgos que se establecieron frente a su seguridad personal. En Cartagena fueron capturados los presuntos asesinos del ganadero Esteban Urueta y 2 de sus trabajadores en Córdoba. Una comisión especial de la Policía Nacional y de la Fiscalía llegaron para realizar este operativo. Fueron privados de libertad durante ese operativo Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto, quienes son presuntamente los autores del crimen del ganadero Esteban Urueta. Recordemos que inicialmente ellos se habían entregado y confesado el crimen, sin embargo fueron liberados por cuanto no existía una orden de captura vigente. Delincuentes del ELN atacaron una tanqueta del ejército que se dirigía a atender a la comunidad en Arauca, esto en la vía Tame-Betoyes, donde los mismos guerrilleros habían parado un bus de servicio intermunicipal, obligaron a la gente a bajarse y bloquearon el paso. Todo esto era una trampa, pues al paso del vehículo del ejército fueron activados varios explosivos. Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Queda una puerta abierta si el ELN reflexiona a fondo sobre la oportunidad que está perdiendo de hacer la paz en Colombia. En Santiago, norte de Santander, colapsó parte de un puente artesanal. 14 personas resultaron lesionadas. El puente La Hamaca, que es una estructura artesanal construida en tabla, pues sufrió una avería. Varias de estas tablas se desplomaron, haciendo que las personas que estaban sobre el puente cayeran al vacío sobre el río. Pues producto de este incidente, 14 personas resultaron lesionadas, siendo trasladadas al hospital del municipio. Tan solo un día después de que EPM anunciara una reducción a riesgos mínimos en la central de generación de energía Hidroituango, tras el taponamiento definitivo del túnel auxiliar de desviación derecho, nuevamente el presidente Gustavo Petro encendió la polémica respecto a esta obra que está a punto de finalizar. Nunca se debió haber hecho la represa de Hidroituango. Que entonces, ¿cómo se desarrolla el país? El desarrollo es el crecimiento de la vida, no acabar la vida. En respuesta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que sin esos proyectos de Hidroituango y El Quimbo, el país hubiera entrado en racionamiento hace 4 meses. Desde el domingo 29 de septiembre vuelve el racionamiento de agua todos los días. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La decisión que hemos tomado es volver al esquema de racionamiento todos los días. Básicamente, a partir del 29 de septiembre próximo, cuando inicia el ciclo 15, la ciudad vuelve a tener un racionamiento diario en los 9 turnos. Cada 10 días se repetirá o se arrancará nuevamente un ciclo. Yo vengo de Moniquirá a visitar a mi hijo y es justo que no me dejen verlo, visitarlo. Este es el relato de las personas que no pudieron visitar a sus seres queridos fallecidos en 4 cementerios distritales en la ciudad de Bogotá, luego de que el operador Jardines de Luz y Paz, debido a una decisión unilateral, decidiera cerrar sus puertas. La directora de la UAESP, Dori Arias. Esta situación es inaceptable y el distrito tomará todas las medidas que sean necesarias para retomar el control en los cementerios. La campaña no para y las encuestas tampoco. La más reciente es la de CBS News, que muestra a Kamala Harris con una intención de voto del 52%, mientras que Trump figura con el 48%. Que me acompañe en un nuevo escenario de debate, hagamos otro debate. Hay más de qué hablar y los votantes de Estados Unidos merecen escuchar las conversaciones que creo que deberíamos estar teniendo con sustancia sobre problemas y políticas. Deberíamos tener un debate más antes del día de las elecciones, dijo Harris. Culminó con éxito el Mundial Femenino Sub-20 del que nuestro país fue sede durante el último mes. En Bogotá, Corea del Norte derrotó 1-0 a Japón y consiguió su tercer título de la categoría, empatando a Alemania como los países más ganadores en la historia del certamen. Se disputó la fecha 11 del fútbol profesional colombiano. Pereira cayó 1-0 contra Patriotas, Envigado perdió 1-0 contra Once Caldas, Cali empató 1-1 con La Equidad y Santa Fe le ganó 3-1 a Fortaleza. Tolima le ganó 1-0 al Medellín, Boyacá Chico le ganó 1-0 a Pasto, América le ganó 1-0 a Alianza y Junior cayó 4-3 frente a Águilas Doradas. La fecha continuará hoy con el partido entre Bucaramanga y Nacional a las 8:10 y la fecha terminará el próximo miércoles con el partido entre Millonarios y Jaguares que se jugará a las 8 de la noche en el Campín de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio.